¿Qué tal? Placer solitario, cortito y sin editar. Me río por costumbre, porque la situación es complicada, ¿no? Día 87 del confinamiento aquí en el Perú. Sin embargo, hoy día no le quiero hablar de la pandemia, del coronavirus, que nos trae, dicho sea de paso, cifras muy complicadas y que hay que tratar el tema, digo, ¿no? Pero hoy día quería hacer un segundo paréntesis, la semana pasada hice lo mismo, y quería hablar del tema de la discriminación, que es complicada, ¿no? Es complicada la discriminación, obviamente, se ha complicado más porque en Estados Unidos las protestas continúan, y no solo en Estados Unidos, sino en muchos países. El asesinato de George Floyd ha generado una serie de manifestaciones que algunos, veía una entrevista que le hacían al director de cine Spike Lee, le dan la esperanza de que las cosas van a cambiar, ¿no? Otros más escépticos pensamos que va a tener que pasar muchísimo, van a tener que protestar muchísimo más los norteamericanos para que sean considerados los negros igual que los blancos. No solamente protestan los negros, ¿eh? Protestan también los blancos porque están hartos de vivir en un país como Estados Unidos con tanta discriminación, con tantos privilegios para una minoría. ¿Les suena, no? Qué parecidos somos en eso a los norteamericanos. Mire, le cuento, en el año 1863 se declara en Estados Unidos el fin de la esclavitud, ¿no? Pero era un fin de la esclavitud, digamos, a nivel, si queremos, en el papel, porque en la realidad existían muchísimos problemas. Existía lo que se conoce como la discriminación habitacional, que recién en 1968 se termina de manera oficial, pero que en el papel sigue, ¿no? ¿Qué era la discriminación habitacional? Que iban los hombres blancos, ¿no?, a pedir plata al banco para una casa y se la daban. Y un hombre negro, igualmente calificado, ¿no?, postulaba y no le daban, simplemente por el hecho de ser negro, ¿no? Hace 2 años, el legislador Cory Booker, legislador negro, hace un experimento. Le quiere comprar una casa a su papá, va al banco y no le dan el crédito. Va el papá, no sabían que era el papá del legislador. Va un blanco y le dan el crédito para una casa. Bueno, entonces, ¿qué hace el legislador? Él tiene plata en mano. Este es un informe que sale en Netflix titulado En pocas palabras. Va con el dinero del legislador a comprar la casa, pero manda al blanco para que la compre. Porque hay barrios en Estados Unidos que si eres negro no te venden la casa. Así de terrible es la situación. Entonces, va el blanco, dice la quiero comprar, le dan la casa, luego que el papá negro del legislador, y no le quisieron vender la casa, va el blanco y le dicen te la vendemos, van a firmar los papeles, y cuando van a firmar los papeles entra el legislador con su papá y firma los papeles el papá. Claro, el vendedor no podía hacer nada, porque ya era una evidente discriminación que merece sanción, pero existe la discriminación. En Estados Unidos, según datos del Instituto Urbano de Consumo, por el hecho de ser negro, simplemente por el hecho de ser negro, te pagan menos. Como pasa con las mujeres, y pasa en el Perú, como pasa con los latinos, ¿no? Solamente por el hecho de ser negro, mujer o latino, te pagan menos, un 30% menos. Es decir, tienes la misma calificación, eres abogado y sabes 3 idiomas, bueno, al blanco le pagan una cifra y al negro le pagan, abogado, con 3 idiomas también, la misma edad, 30% menos, ¿no? Ahora, y ya para terminar este placer solitario, si se quiere hacer un estudio, si se quiere investigar el origen del racismo, primero habría que decir que el racismo nace en la cabeza de la gente, o sea que es en la cabeza de la gente donde tenemos que combatirlo, ¿no? Y claro, los medios de comunicación, la escuela, la iglesia y la familia son los principales los entes que incentivan la discriminación y el racismo. Nos enseñan en la casa a ser racistas, porque nadie nace racista, ¿no? La iglesia era racista, bueno, hay teorías que demuestran eso, teorías que tienen que ver con la Biblia, pero también teorías que tienen que ver con la realidad. Recién en 1537, el Papa Pablo III, en una encíclica Sublimis Deus, estoy leyendo porque yo de Biblia no sé mucho, ni de encíclicas sé algo, en 1537 reconoció que los indios americanos eran seres humanos, ¿no? Y se les daba el derecho, algunos derechos, en teoría igual,
que tenían los conquistadores en este caso, ¿no? Porque los indios venían de la naciente América que se había descubierto para ellos. Entonces, pero hay algo más contundente en relación al racismo y la iglesia, y es un argumento que viene de la Biblia. Según la Biblia y según conocemos, Noé, ¿no?, reúne a los animales, se va con su familia, el diluvio, el arca y plum, se va, ¿no? Termina el diluvio y Noé agarra y siembra unos viñedos, hace vino, prepara un traguito, un vinito, se toma sus buenos tragos y se emborracha. Y al día siguiente, con la resaca, entra Cam, su hijo, lo ve desnudo, cosa que era terrible, y se levanta Noé con la resaca y le dice: eres un desgraciado, ¿cómo vas a hacer eso? Te maldigo, y tú vas a ser para siempre esclavo de tus hermanos. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran sus hermanos? Sem, de donde vienen los judíos y los árabes, según la Biblia; Jafet, de donde vienen los blancos; y Cam, el pobre Cam, ¿qué cosa era? Era el inicio de la etnia de donde venían los negros. Y ahí en la Biblia le dicen a Cam que tiene que ser esclavo de sus hermanos, y algunos se han agarrado a esta parte de la Biblia, ¿no? Así es la vida, así es la historia, así somos los seres humanos, para declarar a los negros como esclavos, ¿no? Si la Biblia lo dice, pues hay que hacerlo. Desgraciadamente piensan algunos, y en este caso específico fue un error. Listo, placer solitario, cortito y sin editar, estoy por acá en YouTube. Suscríbase, avise si le gusta, pase la voz si le gusta, si no, quédese callado, no se suscriba. Yo lo espero acá cada 7 días con una historia que espero que le guste. Nos vemos en la próxima.